y quisimos mirar desde esa perspectiva la historia. Partimos mirando en ese sentido cómo ha sido la evolución institucional política en los últimos 2 siglos de nuestra historia independiente. Y para eso tenemos invitados de lujo, lujo, lujo en esta sesión hoy día, que son Iván Jaksic, Verónica Valdivia Ortiz de Zárate y el doctor Felipe Agüero. ¿Les parece que los presente primero y después damos el paso a la presentación de las reflexiones de nuestros invitados? El profesor Jaksic, buen día Iván, es Premio Nacional, como ustedes sabrán ya, Premio Nacional de Historia de este año, así que un honor tenerlo hoy día acá en el INAP. Es doctorado en Historia de la Universidad Estatal de Nueva York, Estados Unidos, académico de la Universidad de Stanford, y integrante de la Academia Chilena de la Lengua, y es especialista, además de Andrés Bello, que tiene una obra muy detallada en el tema, ha escrito sobre la transición y sobre historia política chilena. Así que en ese sentido, bienvenido Iván, es una reflexión que hoy día nos interesa mucho. Verónica Valdivia es historiadora, ella ha trabajado los temas de historia política contemporánea reciente y también ha tenido trabajos sobre el tema de los militares. Y el doctor Felipe Agüero, doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Duke, es profesor de política comparada y es profesor titular del Instituto de Asuntos Públicos. Así que esperamos a partir de una reflexión desde la disciplina de la historia y la ciencia política y después a través de sus preguntas y comentarios poder pensar entonces. La pregunta es cómo la Constitución, nuestra principal regla del juego, va a incorporar el tema de defensa y las Fuerzas Armadas en la próxima discusión constituyente. ¿Les parece entonces que dejemos paso a Iván, que va a tener unos 20 minutos para hacer su presentación, después va a venir Verónica y posteriormente el profesor Agüero nos dará una reflexión a partir de lo que comenten los dos primeros profesores? Adelante Iván, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias a ti, Mireya. Para mí realmente es un gusto compartir con ustedes hoy día. Mis saludos a Verónica, a Felipe y bueno, a todos los que están participando en este programa. Yo lo que quisiera en estos 20 minutos es dar un panorama general a propósito del el Estado, la distribución del poder durante el siglo XIX y también algunos hitos específicos que involucran directamente a las Fuerzas Armadas. Quisiera empezar con una idea fundamental, y es que a pesar de los conflictos internacionales que tenía el Imperio Español durante el siglo XVIII, con las reformas borbónicas creó un Estado bastante fuerte. Es decir, que descentralizó el territorio, desde 2 virreinatos pasamos a 4 virreinatos, varias capitanías generales y también una burocracia bastante eficiente, autoritaria, pero en resumen lo que hay que mencionar es que es un Estado fuerte y que en donde se le entrega la defensa en gran medida a los criollos, es decir, de que ya hay una formación de un ejército local, ya no es como en los primeros años de la conquista, no es un ejército particularmente peninsular, sino que se está entregando la defensa a las diferentes capitanías generales. Hay un momento muy clave en donde, debido a la invasión británica del Río de la Plata, en donde hay una participación muy decisiva por parte de las milicias rioplatenses, con alguna participación chilena. Es decir, de que incluso antes de la independencia, y esto es algo que quisiera despejar, que no es la independencia la que militariza la política, sino que la militarización ya venía ocurriendo durante el periodo tardo colonial. Ahora, evidentemente, la independencia va a ser dirigida fundamentalmente por militares, y estos militares que de alguna forma tienen un sentido de pertenencia a sus diferentes localidades, pero no es extraño que ellos hayan dominado este periodo en particular. Chile no es una excepción en el sentido en el que desde José Miguel Carrera,
Bernardo Higgins, Ramón Freire, Francisco Antonio Pinto, Joaquín Prieto, Manuel Bulnes. Es decir, que estamos hablando de 40 años de un liderazgo militar en el país. Ahora, mirado en el contexto hispanoamericano, esto no es extraño, incluso hay países que no logran un control civil hasta, por ejemplo, en el caso del Perú, hasta 1871, es decir, 20 años más tarde. ¿Para qué hablar en fin, de otros países en donde el control militar es incluso de más larga duración? Ahora, lo que es interesante en el caso de Chile es que, si bien es cierto que hay un reemplazo de lo que sería una élite militar por parte de una élite civil, hay una fuerte simbiosis entre lo civil y lo militar durante todo el siglo XIX. Me gustaría un poco más adelante hablar de ciertos hitos al respecto, pero para ponerlo en el marco constitucional, que es el que nos preocupa hoy día, el tema constitucional más importante tiene que ver con la centralización del poder. Es decir, que Bernardo Higgins lo hace, pero por razones que son externas a las de Chile, que tienen que ver con una guerra contra el virreinato del Perú, en donde es parte de un ejército libertador que incluye el Río de la Plata. Esos temas van a cambiar una vez que Chile termina esta guerra de independencia y comienza la fundación de la República. Durante los años 20, ¿cuáles eran los modelos? Está el modelo napoleónico, ¿no? O está también el modelo federal de Estados Unidos, y Chile no es ajeno a esa etapa que llamaríamos de aprendizaje político, de experimentación política, y esto lo digo en contra de una historiografía que habla de una anarquía. No, es un periodo de experimentación política que se consolida en un régimen muy centralizado, muy autoritario, y que va a ser fundacional para el resto del siglo XIX. Es decir, los poderes omnímodos del Estado central. Ahora, la Constitución de 1833 se menciona como el hito principal de este proceso de descentralización, pero en realidad podemos retrotraerlo a la Constitución de 1828, es decir, de que hay ciertos impulsos, ciertas fuerzas que ya están jugando un papel importante para la centralización del poder. Ahora, un elemento fundamental de la Constitución del año 33 es que, en mucho sentido, por ejemplo, respecto de lo militar, comparte con las anteriores. Tenemos varias constituciones antes, tenemos la Constitución del 28, por supuesto, la del 23, la del 22, tenemos una serie de reglamentos constitucionales anteriores, pero lo que yo quisiera enfatizar sobre todo es el silencio a propósito del papel de lo militar en la distribución del poder. Es decir, de que se remite a un par de líneas que son las que van a predominar en el documento constitucional o los documentos constitucionales durante el siglo XIX, y es que las Fuerzas Armadas son obedientes y no deliberantes. Esto me parece que es algo muy estrecho, que deja un papel enorme, dadas las circunstancias políticas, dadas las circunstancias exteriores, externas, las diversas las guerras que tuvimos durante el siglo XIX. Es decir, de que se le da un espacio enorme a las Fuerzas Armadas para participar en una serie de conflictos políticos. Bueno, mencionaría en primer lugar cómo, en comparación con otros casos nacionales,
El Estado chileno debe su fortaleza a una combinación de economía, de desarrollo económico minero, pero también debido a la guerra, en primer lugar, contra la Confederación Perú-Boliviana entre el 36 y el 39, con posterioridad a la Guerra del Pacífico, pero lo que es importante es mostrar cómo las Fuerzas Armadas chilenas adquieren una legitimidad en cuanto a la defensa de la soberanía territorial, que es un elemento fundamental de la formación de las naciones, pero al mismo tiempo, y yo creo que mientras más investigaciones hacemos al respecto, lo que estamos viendo es que en esta simbiosis entre clase social y ejército, el ejército cumple funciones de orden interno. Nuevamente, no son constitucionales, no están escritas, no están especificadas en la Constitución, y sin embargo juegan un papel fundamental en el orden interno. Es decir, que, por ejemplo, el bandidaje, los pincheiras, los años 30, le dan un papel al ejército que no está contemplado en la Constitución. Está la participación del ejército en las revoluciones de 1851, de 1859. Hay un énfasis, ¿no?, en el orden interno, pero además en el orden interno no estamos hablando solamente de una clase en contra de otra, sino que control del ejército mismo por parte de la oficialidad. Yo invito a mis colegas a ver, por ejemplo, las ordenanzas a propósito del trato de las tropas, por ejemplo, las ordenanzas de 1839, el famoso castigo a palos, que era en el fondo una manera en donde una clase social dependía del ejército para el disciplinamiento, para el orden interno social, pero también para el orden dentro del ejército mismo. Ahora, el ejército había demostrado, y debo aclarar que se llamaba ejército, pero en realidad incluía las fuerzas de tierra y de mar, el ejército cumplía una función de orden interno, pero también era un factor de inestabilidad. Esto lo vemos claramente cuando la oficialidad francesa, que es muy liberal, muy republicana, entra en conflicto con una clase social durante los años 20, y hay eventualmente una simbiosis entre grupos sociales, sobre todo terratenientes, en donde logran un consenso a propósito del orden interno y el mantener, y esto no es algo extraño, que por ejemplo las tierras eran una forma de pago al ejército. Lo vemos en los años 20 en toda América Latina, lo vemos también en la Guerra de Arauco, la década de 1860, en donde las tierras son una forma de recompensa, sobre todo para la oficialidad. Es decir que, para concluir esta parte general a propósito del papel constitucional, pero más bien la apropiación de ciertos espacios por parte de una clase social y del ejército, yo creo que mencionaría los próximos 7 minutos que me quedan algunos hitos. Yo creo que existe un afán no muy exitoso de delimitar el papel de las Fuerzas Armadas, porque es un papel, como digo, no constitucional, de facto, pero ya en los años 40 hay un debate en el Senado, en junio de 1845, en donde por primera vez se habla de eliminar el fuero militar. Ahora, esto no va a encarnar
hasta 1875, cuando finalmente se elimina el fuero militar y el fuero eclesiástico. Y sin embargo, yo creo que son medidas que son prácticamente simbólicas, porque esto no va a impedir que el ejército siga participando en asuntos políticos, y en particular buscando siempre la legitimidad de orden interno y de orden externo. Esta legitimidad la logran, por ejemplo, en una guerra, que es una guerra breve, que es la guerra contra España, entre 1865 y 1866, posteriormente la guerra del Pacífico, en donde, bueno, los grandes símbolos que pasaron a ser parte de la mística de la patria chilena, muchos provienen de las guerras, pero nos olvidamos que el ejército está ya en pugna, está muy en pugna con el poder civil. Varios historiadores han demostrado lo cierto que es el control civil de la guerra, pero eso produce una enorme desconfianza y un rechazo por parte del ejército, que empieza a transitar hacia un modelo más autónomo y más corporativo. Esto se venía dando. La coyuntura de la guerra de España coincide con la publicación de la revista Militar, que es una revista que dura poco tiempo, pero que manda una señal muy clara a propósito de los intereses corporativos que está empezando a desarrollar el ejército. Esto también coincide con un cambio fundamental, y es el cambio desde el modelo francés al modelo prusiano. Es decir, que este punto verdaderamente de inflexión lo sella la guerra franco-prusiana, que culmina en 1870, y en donde el ejército chileno comienza este proceso de transición hacia un modelo prusiano, y esto, bueno, se da también en otros ámbitos, la importación del modelo prusiano, que empieza a fortalecer esta identidad corporativa, anticivil, antipolítica por parte del ejército. Ahora, con esto no quiero decir, y esto lo demostró muy bien Brian Lofman con su idea de la política de la antipolítica, el hecho de que se desarrolle este espíritu corporativo no significa que no sigan interviniendo en los asuntos políticos, pero ya con un sello marcadamente anticivil. Esto lo vamos a ver en la Guerra Civil de 1891, en donde precisamente un prusiano, un oficial prusiano que forma toda una oficialidad, va a llegar a Chile invitado por un gobierno liberal, pero termina luchando contra Balmaceda. Pero es importante este proceso porque, dejando de lado las personalidades, ¿qué representa Körner? Y esa oficialidad representa una cierta mística que Augusto Varas ha desarrollado muy, muy bien, que tiene que ver con el romanticismo, con el pietismo, que tiene que ver con la idea corporativa de la importancia del alma del ejército y su relación con la patria. Es decir, que estamos hablando de una transición muy importante que va a dar pie a lo que va a ser la política militar durante el siglo XX. Pero quisiera concluir simplemente diciendo de que, si bien es cierto que la distribución del poder en la Constitución del 1833, con todas las reformas que sufrió, fue incapaz de definir una doctrina respecto de lo militar, lo que le permitió
a este segmento del Estado, a este poder del Estado, otorgar sus propias definiciones o embarcarse en sus propias acciones. Mireya, lo quiero dejar hasta ahí. Muchas gracias. Y si hay preguntas, estaré feliz de contestar más adelante. Muchas gracias, Iván, por tu interesante presentación. Uno estaba notando todas las reflexiones que hay y los argumentos que planteas respecto al siglo XIX y pensando en cómo estos viajan y estas inercias institucionales que muchas veces uno estudia desde la ciencia política, también desde la historia. Así que me dan ganas de saber qué pasó, qué pensarías tú después del 25 y así que después te voy a preguntar en la sección comentarios y preguntas. Ahora quiero dejar con ustedes a Verónica. Verónica nos va a hablar del siglo XX, en continuación a lo que dijo el profesor Jaksic. Verónica, te escuchamos. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Nunca había participado en una mesa de este tipo con estas personalidades y estos invitados tan importantes, así que muchas gracias a Mireya, Claudia. Bueno, yo hablo desde la historia y, bueno, lo primero es que me interesó este tema porque, bueno, soy hija de la dictadura y en este país se suele pensar que la represión que vimos durante la dictadura era un fenómeno muy novedoso. Chile tenía una trayectoria civilizada y habíamos logrado derrotar al militarismo en el siglo XIX y las matanzas obreras de principios del siglo XX habían quedado en el pasado. Y en otros países del Cono Sur en particular, en los últimos años, los últimos 10 años, se estuvo investigando sobre la aprobación de leyes de excepción que facilitaron la instalación de las dictaduras en la década de los 70. Y cómo finalmente los propios regímenes democráticos tenían cuotas de responsabilidad, no en el tipo de represión que se ejerció durante las dictaduras, que fueron distintas, pero sí en la generación de ambientes, en la generación de suspensión de derechos, que fueron entregando a las Fuerzas Armadas la resolución de los conflictos políticos y que derivaron en una autonomización total y que dieron lugar a la violación de derechos humanos que todos conocemos. Entonces, estos estudios hacían un énfasis muy importante en la responsabilidad civil en lo que había ocurrido. Entonces, yo quise saber qué es lo que había pasado en el caso de Chile. Yo me nutrí desde los años 80 por el trabajo de Augusto Vara, Felipe Agüero y Fernández Bustamante, Carlos Portal y Hugo Frulin, que están acá, y sobre la tesis del constitucionalismo formal y los mundos estancos que habían predominado durante el siglo XX entre el mundo civil y el mundo militar. Entonces, inspirándome en lo que había ocurrido con los estudios en otros países de América Latina, pero también con los intentos de la ley Hinz-Peter, cuando el presidente Piñera asumió por primera vez, el 2010, decidí estudiar cuál había sido la situación respecto de estados de excepción durante el siglo XX. Y lo primero es que, bueno, Iván Jaksic no se refirió, pero el siglo XX se inaugura con las grandes matanzas obreras solicitadas por los civiles, o sea, es la oligarquía que gobierna la que resuelve sus problemas políticos o los problemas políticos acudiendo a las Fuerzas Armadas para ametrallar un movimiento obrero que demandaba cambios importantes y el sistema no era capaz de dar respuesta a ello. Entonces, cuando se produjo la redefinición del Estado durante los años 20, sintetizada en la Constitución de 1925, en general cuando se piensa en esa Constitución, se piensa en las reformas sociales que se aprobaron y que hicieron posible terminar con las matanzas y generar un sistema político civilizado en el cual todos nos comunicábamos. Bueno, eso no deja de ser verdad. Es cierto que se aprobó un Código del Trabajo y se le dio al Estado facultades económicas y sociales para mejorar las condiciones de vida de la población en su conjunto. Un Estado que estaba traspasado por intereses sociales diversos. Sin embargo, en la redefinición del Estado ocurrida en los años 20, que se concluyó durante los años 30, también redefinió el aparato coercitivo del Estado. Y el objetivo central de esa redefinición era apartar a las Fuerzas Armadas de la represión interna, de las tareas internas.
Por eso que la redefinición del aparato estatal en los años 20 tenía una conexión entre la reforma social y la represión. Efectivamente se buscaba una mayor democratización social, pero al mismo tiempo el Estado no podía quedar inerme frente a lo que comenzó a denominarse como la subversión. Y esos dispositivos represivos que se articularon a partir de los años 20 tenían que ver precisamente con el problema de fondo que a mi juicio es lo que lleva a una militarización de la política. Es decir, cuando los países acuden a las Fuerzas Armadas, eso no es un problema solo constitucional, ya que lo que nos importa es lo que dice la Constitución. La Constitución del 25 decían que eran fuerzas no deliberantes, pero no tiene que ver mucho con eso, sino que tiene que ver con el conflicto político de fondo. Y me interesa mucho recalcar que la reforma de 1925 quería la democratización, pero esa democratización tenía límites. No era leyes que reconocieran derechos al conjunto social. Sabemos que el Código del Trabajo solo reconocía derechos a los trabajadores sindicalizados organizados. Todos los demás estaban fuera. No me refiero solo al campesinado y a las mujeres, me estoy refiriendo a todos los trabajadores y trabajadoras que se vincularon al sector industrial, a servicios, a la urbanización. Para ellos no existían leyes sociales, ni código del trabajo, ni nada por el estilo. Entonces, el problema acá es que los dispositivos represivos que se generaron a partir de los años 20 respondían a dos cuestiones centrales. En primer lugar, a que la disputa política en Chile desde los años 20 y particularmente de los 30 es una disputa institucionalizada. Es decir, aquí tanto las izquierdas que nacieron en los años 20 y 30, como las derechas que se rearticularon, digamos la oligarquía que se transmutó en Partido Conservador y Liberal moderno, comillas, los radicales, los demócratas, en fin, todo el sistema político decidió luchar desde dentro del sistema. Aquí no hubo guerrillas o gobiernos militares como una opción política. Aquí el control fue civil, y ese control civil está ejercido por izquierdas y derechas que deciden pelear desde dentro del sistema. Y por tanto, como nadie desacredita o deslegitima el sistema político y la institucionalidad, entonces no es posible generar dispositivos represivos ilegales, digamos, sino que los dispositivos represivos tienen que adecuarse a la legalidad que caracteriza el sistema político. Por eso, los dispositivos que se hicieron fue la generación de una policía nacional. El objetivo central, como sabemos, de Carabineros es evitar que las Fuerzas Armadas tengan que hacerse cargo del orden interno, de carácter nacional, vincular al Ministerio del Interior y, por supuesto, al aparato ejecutivo. En segundo lugar, se generó investigaciones, cuya tarea principal es generar inteligencia, ¿cierto? Y, bueno, tenía mucha información del movimiento obrero y de los grupos contestatarios en su conjunto. En tercer lugar, el aparato de identificación, registro civil. En Chile se instaló muy tempranamente la idea de una cédula nacional de identidad que permitiera registrar a todas las personas. El registro civil además hacía prontuarios, los hace todavía. Y un cuarto dispositivo era legal, que tiene que ver con las leyes de excepción. Y las leyes de excepción empezaron a discutirse inmediatamente que se empezaron a discutir las reformas sociales. O sea, en el minuto en que estamos hablando de reponer una discusión sobre derechos sindicales, se comenzó a discutir la idea de cercenar las libertades públicas y también de poder expulsar a los subversivos, que es la ley de residencia, ¿cierto?, de 1918. Bueno, ¿por qué estos debates finalmente? ¿Por qué esto empezó a surgir? No sé, por ejemplo, el hecho de que para hacer una marcha hoy día tenemos que apelar a la Intendencia de Santiago y hay que pedir un permiso. Eso es un debate de 1919, cuando los obreros hacían sus marchas y entonces la Intendencia de Santiago y el gobierno comenzó a decir que no, que tenían que pedir permiso con 24 horas y que tenía que generarse una serie de normativas.
todos esos debates de los años 20 sobre abusos de publicidad y qué sé yo, bueno, fueron generando toda una masa de normas de excepción cuyo objetivo era distinguir entre la sociedad en su conjunto, que iba a ser susceptible de disciplinar con las reformas sociales, y aquellos elementos disruptivos que en realidad no van a aceptar el orden o van a cuestionarlo abiertamente, ya sea proponiendo proyectos distintos a la democracia representativa o el capitalismo. Entonces, la razón de los dispositivos represivos en el fondo tenía que ver con que en Chile, si bien la Constitución del 25 pareció resolver los conflictos, en la práctica habían disensos de fondo, y esos disensos no se resolvieron. Es cierto que en todos los países existen disidencias políticas, no todos estamos de acuerdo, pero otra cosa es que tengamos disidencias de fondo, nucleares. O sea, la Constitución del 25 generó un Estado con facultades económicas y sociales y con intereses diversos, pero ocurre que un sector del sistema político no creía en eso. Creía que el Estado debía ser un ente que solo facilitara el desarrollo de la iniciativa privada, y por lo tanto que no tenía otra tarea más que generar esas condiciones y no intervenir en ninguna parte del área social ni del área económica. Y también había mientras otro sector pensaba que no, que lo que había que generar eran más brazos sociales y económicos del Estado, que es el mismo debate que tenemos ahora, ¿qué tipo de Estados queremos? Entonces, esos disensos, pareció que la Constitución del 25 los resolvió, pero no los resolvió, porque en realidad lo que emergió no era el orden deseado por nadie. O sea, para la derecha, lo que había que hacer era tratar de evitar que el Estado fuera creciendo en términos económicos y sociales, mientras que la izquierda lo que quería, la centroizquierda, era que el Estado tuviera muchos más brazos económicos y sociales. Entonces, bueno, finalmente todos aceptaron el sistema político, pero con la intención de irlo modificando desde adentro, irlo modificando institucionalmente. Y por eso, a pesar de que no hubo golpes de Estado, y todos renunciaron a la violencia militar, en la práctica el sistema político siempre estuvo muy tensionado. Y era una batalla política muy apasionada, porque bueno, lo que estaba en juego finalmente era la institucionalidad. Cuánto más social era o cuánto más de mercado era. Bueno, ese conflicto se mantuvo relativamente manejado hasta fines de los años 30 con el segundo gobierno de Alessandri, y porque ahí se aplicaron muchas normas de excepción, y se aprobó la primera ley de defensa del Estado, como ley, digamos, surgía del Congreso. Y después, durante los años del Frente Popular, se intentó disminuir el grado de autoritarismo. Sin embargo, bueno, todo este tiempo, ¿qué significó? Que Carabineros se hizo cargo de los problemas de orden interno. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, producto del alineamiento de América Latina con Estados Unidos, hubo una fusión de conceptos entre seguridad externa y seguridad interna, y muchos países, o sea, toda América Latina tuvo que reorganizar sus aparatos internos para evitar las influencias, en este caso, alemanas, japonesas, italianas. Y por eso se generaron una serie de normas para proteger las políticas internas de eventuales ataques externos. Bueno, y eso en concreto, muy resumidamente, significó reponer a las Fuerzas Armadas en tareas de orden interno, las famosas zonas de emergencia que se aprobaron en 1942, las zonas de emergencia que ustedes saben le entrega el control del territorio y la subordinación de las autoridades civiles al jefe militar. Eso se aprobó en función de una supuesta amenaza externa, por supuesto. Sin embargo, desde el comienzo, desde 1943, las zonas de emergencia empezaron a usarse de forma preventiva para evitar eventuales huelgas, para evitar paralizaciones de los sectores productivos que en realidad eran necesarios para apuntalar los esfuerzos de la guerra. Desde 1945, las zonas de emergencia fueron usadas expresamente contra el movimiento obrero
cada vez que hubo una huelga grande. La primera, la más grande, es la de noviembre de 1945, y de ahí hay una seguidilla de huelgas. Los gobiernos lo que hacían eran declarar zonas de emergencia, y por tanto las Fuerzas Armadas se hacían cargo de los territorios, y los bandos y las atribuciones de las Fuerzas Armadas en zonas de emergencia eran básicamente restringir la libertad de reunión, podían restringir la libertad de opinión, o sea, censurar prensa, y la libertad de circulación. Entonces, es muy importante decir que, si bien hubo una militarización del conflicto, en el sentido de que cuando el conflicto político no tenía resolución, los gobiernos apelaban a las Fuerzas Armadas, es muy importante decir que la acción militar estaba bajo control civil. No es que las Fuerzas Armadas hicieran cualquier cosa en la zona en la cual estaban a cargo. Entonces, en ese sentido, las zonas de emergencia no fueron represivas. No es que las Fuerzas Armadas estuvieran torturando o algo por el estilo, sino que básicamente la zona de emergencia actuaba como un cese de hostilidades. El gobierno declaraba la zona, los trabajadores no podían hacer marchas, no podían circular. Mientras tanto, las autoridades entraban en conversación con los dirigentes sindicales o con los partidos políticos para resolver las huelgas. Entonces, si bien las Fuerzas Armadas no se autonomizaron en términos represivos, sí, bueno, habían grados de autonomía que no voy a entrar en detalle. En la práctica lo que empezó a ocurrir es que en la medida que el movimiento popular se fue acelerando, fueron apareciendo nuevos movimientos sociales, particularmente después de la década del 60, el uso de las zonas de emergencia y de distintos estados de excepción se fue como generalizando y normalizando. Y en ese sentido, la idea de que las Fuerzas Armadas estuvieron fuera de la vida política del país durante el siglo XX, en realidad no. En realidad, igual que en el siglo XIX, las Fuerzas Armadas estuvieron cumpliendo fundamentalmente funciones de orden interno, desde la década del 40. No sé, para la huelga de 1955, en periodo de Ibáñez, o sea, la escalada de efectivos militares en las calles, uso de tanques, no es que mataran ni hicieran nada, pero lo que quiero apuntar, y me parece que lo que debe ser preocupante para la Asamblea Constituyente, no es tanto lo que dice la Constitución, es importante que digan que no son no deliberantes. Yo creo que el problema de fondo es que como sociedad es importante que nos pongamos de acuerdo en cuestiones esenciales. Y si nos ponemos de acuerdo en cosas esenciales, no tenemos que apelar a las Fuerzas Armadas o a carabineros para resolver nuestros problemas, porque son problemas civiles, no son problemas militares. Y en ese sentido me parece que la Asamblea o la preocupación por la nueva Constitución debe pensar en llegar a puntos de acuerdo no solo en el tema militar, sino en el tema de los derechos. O sea, cuando no nos ponemos de acuerdo respecto si todas las personas son sujetos de derecho, entonces yo creo que ahí tenemos un problema grave. Si creemos que la beneficencia puede reemplazar al derecho, o el ingreso puede reemplazar al derecho, creo que ahí o sea, es un tema que tenemos que resolver. Porque en la medida que el conflicto político no llega a un acuerdo nuclear, la propensión a resolverlo de forma militar está latente todo el tiempo. Bueno, puedo entrar en más detalles, pero creo que con eso es suficiente. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias por lo interesante debate. Los viejos temas del pasado vuelven. El tema del orden interno que tanto se discute hoy día es un tema, como tú lo argumentas, usado anteriormente por parte de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias por el tiempo. Se han pasado los dos expositores en respetar el tiempo, lo cual hace que hace que todo sea fluido. Ahora vamos a dar paso a las reflexiones del profesor Agüero, que es de la disciplina de la ciencia política, y la reflexión en general nos va a complementar lo que dijeron los profesores Jaksich y Verónica Valdía. Profesor Agüero. El micrófono.
Ahí sí. Me tenían silenciado desde... Sí, siempre es la idea. Central, Control. central. Control interno del INAP se llama, profesora Agüero. Es muy contradictorio con el rol de comentarista, pero en fin. Bueno, agradecía a Mireia por esta invitación y señalar el honor que es estar en un panel con distinguido y distinguida historiadora, que nos dan una mirada muy necesaria para enfrentar los debates del presente desde la mirada histórica institucional. Aquí tenemos una presentación sobre el siglo XIX, otra sobre el siglo XX, y yo supuestamente me pongo la camiseta del siglo XXI para comentar desde el presente algunos conceptos que han salido de esta presentación. Es difícil el rol en que estoy porque son presentaciones muy profundas que abarcan, bueno, 2 siglos y tanto. Entonces, voy a ver cómo ordeno esto de una manera breve para que podamos pasar a los comentarios y preguntas de los asistentes, que me imagino son varios. Aquí hay una serie de temas que tienen que ver, como decía Mireia al concluir la presentación de Verónica, que son muy del presente. Está todas las temáticas de autonomía, de subordinación, de los tipos de control, los tipos de liderazgo sobre lo militar, la distribución del poder, la cuestión de la participación en el orden interno, la participación en disputas políticas, y también el rol de los factores estructurales en apuntalar de forma más sólida o no este tema de militares y política, que es el tema que ha salido de esta presentación, porque quizás lo más interesante es romper, como decía Verónica, este mito de una, sobre todo en la ciencia política, y miro desde la ciencia política, los historiadores quedan más excusados de esto, pero de la ciencia política es la idea de Chile como el outlier democrático, en el cual nos hemos distinguido del resto de América Latina por esta mayor institucionalización y significativo menor rol de los militares en la política. Cuestión que en verdad eso tiene que ver en la ciencia política con el énfasis en las instituciones políticas, en los partidos políticos, es decir, hay una focalización que lleva a ignorar un poco estos factores más comprensivos de una mirada del Estado, en el cual las Fuerzas Armadas son y han sido un actor principalísimo, como parece resultar de estas presentaciones. Entonces hay un mito en ese sentido, un desconocimiento que a través del tiempo va como cimentándose, en frente de evidencias tan centrales en contra, como no se puede hablar de esta completa separación de Chile en relación a América Latina cuando tenemos guerras civiles, cuando tenemos participación militar en periodos importantes de la historia, cuando tenemos algo que no ha salido aquí, pero donde tenemos conatos subversivos, pequeños, la línea recta, la conspiración de esto y la conspiración de la otro, que quedan un poco eliminados de la historia en esta estilización súper democrática del relato sobre el sistema político chileno. Entonces, la presentación de las y los historiadores expertos en este tema rompen eso y traen fuertemente a la mesa el rol preponderante que han tenido en realidad los militares y lo militar en la historia política de Chile, cuestión que es siempre
importante tener presente, sobre todo a la hora de empezar a pensar en una nueva constitución. Ahora, hablando de constitución, en las presentaciones también sale la poca relación de la constitución con el comportamiento efectivo. En particular, el profesor Jack Stich habla de que la mención de una subordinación, de una no deliberación y obediencia, dejan con todo enorme campo para que se abran caminos de presencia militar y participación militar en diferentes áreas de la política. Una reflexión completamente relevante a puertas de un debate constitucional, ¿no es cierto? También en relación a la forma como concluía Verónica, de que la Constitución ayudará, pero no mucho, en diseñar las formas de relacionamiento hacia adelante. Es decir, la Constitución puede dar las definiciones que sean necesarias, pero, dice Verónica, si no nos ponemos de acuerdo en las cuestiones esenciales, siempre va a haber una propensión a una cierta forma de militarización. Y esto plantea un debate interesante, porque que también tiene que ver con dónde pone uno la vara, qué tan alta o tan baja se pone la vara en esta cuestión. Porque uno puede decir que lo que plantea Verónica es bastante ideal, pero en ese mismo sentido quizá un poco utópico. Es decir, que vayamos a tener acuerdos nucleares que no hemos tenido en los siglos anteriores. ¿Por qué de súbito tendríamos ahora, cuando tenemos evidencias de sobra, de que es muy difícil en realidad de que haya consenso sobre las cuestiones esenciales, sobre el modelo de desarrollo económico y su implicancia, etcétera, etcétera, sobre el tipo de derechos, qué tipo de actores se aceptan. Pero eso nos lleva, creo yo, a la reflexión desde otro punto de vista, que es, partamos de la base de que no hay consenso, de que hay disenso, es decir, de que nos metemos en el meollo de la política democrática. La democracia es, claro, tiene que existir ciertos rangos de consenso. Todos, como decía Danford Rastow, tienen que querer ser parte del mismo Estado, ¿no es cierto? Eso es el condicionamiento básico. Dentro de eso, sin embargo, superada esa condición, en una democracia existen posturas diferentes y que se manifiestan en los procedimientos democráticos en mayorías y minorías, y que darán cuenta de esos disensos. Entonces yo creo que hay que operar sobre la base de disensos fundamentales, que son además disensos que dan una versión más realista de la vida política. Tengo yo la idea de que en el siglo XXI hemos vivido, y desde el fin de la dictadura, con la idea de un consenso que no ha sido tal. Se ha hablado siempre, volvamos a los consensos, recuperemos los consensos. ¿Cuáles consensos? Cuando vivimos hasta ahora sobre la base de una constitución escrita a la fuerza por un sector, impuesta sobre el otro. Díganme ustedes cuál es el consenso nuclear de fondo. No hay consenso. Entonces, se generan ideas que son que confunden esta idea del rol del consenso. Creo que hay que partir de la base de que en la democracia no hay consensos, salvo el consenso fundamental de querer vivir en una misma comunidad, como decía Danford Rastow en su teoría de las transiciones a la democracia, ¿no es cierto? Entonces, la idea, el problema es cómo diseñar fórmulas, normas que partan de esa base y que, por lo tanto, dejen fuera
la manifestación militar del conflicto. Ese es como el gran dilema, ¿no es cierto? Sin abandonar el disenso profundo. Esa es en realidad la llave mágica de un sistema democrático exitoso, en el cual puede existir amplio disenso, sin violencia, sin imposición militar de una posición sobre otra. Yo creo que ese es como el gran desafío, y que creo que va a ser el desafío también de esta constitución que tenemos por definir. Aquí hay que, creo yo que da lugar a una reflexión sobre el rol de los factores estructurales, ¿no es cierto? Porque una cosa son que pensemos A o B, y la otra es decir que este pensamiento A o B de grupos en disputa está enraizada en factores fuertemente estructurales, ¿no es cierto? Y que entonces son más difíciles de dejar aparte, ¿no es cierto? Pero allí creo que ahí corresponde bien una reflexión de ciencia política, que es, bueno, estos factores estructurales siempre son mediados por, ¿no es cierto? Es decir, como dice Verónica bien, hay factores estructurales que generan condiciones que dan mayor propensión, ¿no es cierto?, al conflicto. Pero allí es donde entra la política y las instituciones y las normas. Cómo resistir desde los diseños institucionales esa propensión. Y creo que aquí es fácil pensar desde la ciencia política en referencia a Guillermo O'Donnell y los factores estructurales que llevaron a los temas de la militarización, etcétera, etcétera. La cuestión es cómo desde la política se pueden poner sobre la base de esos factores estructurales que eran, además, en esa época, creo, más fuertes de los que podamos presentar hoy día. Y esta mediación de los factores estructurales hacia la propensión a la violencia nos llama al rol de las élites, nos lleva a pensar sobre el rol de las élites. Y creo que la discusión principal en relación a lo militar, como se desprende también de este recuento histórico, es el rol de las élites, ¿no? Y las élites civiles, políticas, ¿no es cierto? Porque son estas élites las que desconocen la Constitución, como señalan ambas presentaciones, ¿no es cierto? En que obediencia y no obediencia y subordinación y no deliberación se rompe, ¿no es cierto?, por una especie de aceptación tácita, tanto de élites como de militares. Se produce ahí una convergencia, pero el rol de las élites es muy importante. El profesor Yaxi señalaba con claridad en el siglo XIX cómo se trata de un interés de una clase dominante de ejercer el control del orden interno y también del orden interno dentro de las Fuerzas Armadas, a través del ejemplo que da de esa ordenanza tremenda que hay que volver a mirar por esa conexión entre élite conservadora y el rol militar, ¿no es cierto? Entonces creo que la reflexión principal es en torno a las élites. Cómo las élites también en el siglo XX desconocen o se las arreglan siempre en la política en Chile para complementar decisiones normativas de nivel constitucional con otras normas que van en la dirección opuesta, ¿no es cierto? Es decir, cómo todo lo que señala Verónica de las leyes de 1940, por ejemplo, ya en el comienzo de la Guerra Fría, pero también dando expresión a tendencias corporativas que vienen de antes, dan lugar a esta contradicción entre las normas generales y normas más particulares mediante la acción de las élites. Entonces creo que aquí hay necesidad también de una reflexión más larga y más profunda sobre este asunto del rol de las élites respecto de lo militar.
Porque al hablar de lo militar se habla del orden, se habla de la soberanía, en el fondo se habla de un proyecto de Estado y de país, ¿no es cierto? Aún si no haya consenso sobre los derechos, ¿no es cierto? Hay una responsabilidad que viene de de ese nivel anterior, que es la pertenencia a una comunidad, donde entonces aparece el rol de los armados frente al orden. Y eso lo definen las élites. ¿Qué papel han tenido realmente las élites en asumir un rol de liderazgo sobre lo militar? Hay aquí en las referencias históricas que se han hecho constantes menciones de cómo sí había subordinación militar, que era en realidad la élite la que ejercía el mando, pero es un mando ambiguo, es un liderazgo compartido, en la verdad, en numerosas ocasiones. Es además un liderazgo, ¿cómo se llama?, tercerizado, ¿no es cierto? Lo, lo que ocurre, porque es interesante, digo yo, en relación con esto, el tema de el llamado a la misión Körner después de la Guerra del Pacífico. Es decir, tenemos el desarrollo de un ejército con numerosas características, un ejército que finalmente vence una guerra difícil, la Guerra del Pacífico, pero la conclusión de las élites después de eso es llamar a una misión extranjera, alemana, influenciada por este debate a que hacía referencia el profesor Jaksic sobre el impacto de varias dimensiones de los conflictos europeos, del triunfo prusiano sobre Francia, y cómo eso impacta inmediatamente las decisiones que se toman aquí. Entonces, ¿qué es lo que ve uno? Pero esto me gustaría una reflexión histórica más profunda, de ver cuáles fueron los elementos de esa decisión, donde hay una decisión de la élite que dice, mire, aquí necesitamos un ejército de tales características, no lo podemos hacer nosotros, llamamos a una misión extranjera. Entonces, por una parte da la visión de una élite en control, con una visión de largo plazo sobre el desarrollo militar y estatal, pero por otro lado se da el paso a una suerte de tercerización. Es decir, nosotros nos desocupamos de esto porque en realidad lo tercerizamos a la misión alemana. Y esa misión alemana, claro, va generando los gérmenes, o apuntalando gérmenes que venían de un desarrollo corporativo, de pensamiento militar propio, que es inevitable en todas las corporaciones burocráticas de gran dimensión, pero que en este lugar tienen connotaciones sustantivas, porque están asociadas a la experiencia prusiana, etcétera, etcétera. Y que se destapan, ¿no es cierto?, en los comienzos del siglo XX. Es un ejército diferente, que actúa en la política, que se mete desde otra visión, ¿no es cierto?, en la política, que es en el proceso este de incorporación de sectores nuevos, de sectores populares nuevos, ¿no es cierto?, todo lo que se hace en los 20, la dictadura de Iván, etc. Pero siempre es ya desde ese momento en adelante, una participación desde un ángulo corporativo siempre. Por eso que esta incorporación de las clases populares es una incorporación controlada, centralizada, desde el Estado. O sea, hay una dimensión, hay un ojo militar en eso, ¿no es cierto? Esto es algo que desde la ciencia política han trabajado mucho Ruth Behrens y David Collier en su trabajo sobre la incorporación de los gestores populares y cómo eso fue determinante en la evolución posterior de esos sistemas políticos. Creo que el trabajo de Verónica resalta la relación con ese tipo de incorporación, que es una incorporación controlada, etc. En fin, como ven ustedes, son comentarios desordenados, pero que dicen relación con temas principales que hay que reflexionar más y tener presente a la hora del pensamiento de lo constitucional. No sé, Mireia, tú me dirás lo del tiempo, porque yo no bien eso. Estamos en el tiempo, profesor. Bien, eso lo dice todo. Entonces,
¿Les parece que muchas gracias, profesora Agüero, por sus reflexiones interesantes, porque lo hacen de una mirada más política y como que la causalidad es al revés, élites y militares más que militares y élites? ¿Les parece brevemente si y el profesor Jaksic o Verónica quieren comentar algo o replicar algo? Y después pasamos a las preguntas, que son varias. Se ha dado un debate interesante en el chat, que lamentablemente por el formato que estamos online no es posible un debate como nos gustaría, sentados en una sala, al calor de la disputa amigable entre las distintas posiciones. Así que les vamos a pedir que manden sus preguntas, y las vamos a dar de o resumir o preguntar directamente a los panelistas. Iván, Verónica, ¿algo que replicarle al profesor Agüero? ¿Algún comentario que se les haya quedado en el tintero antes de pasar a las preguntas? Por lo No, menos de mi parte, agradecer al profesor Agüero, porque destacó precisamente lo que creo que Verónica y yo hemos querido hacer, que es dialogar con las ciencias políticas, dialogar a propósito de fenómenos más estructurales. Y creo que resaltó también el tema de las normas. Las normas no pueden ser solamente normas escritas, y eso es algo que tenemos que reflexionar sobre todo en este momento. No se trata, y ojalá que no haya querido yo implicar eso, de que las constituciones tienen que tener un listado de funciones y obligaciones eh, a propósito del sector militar. Creo que hay lugar para las normas, y entre esas normas está la norma de pertenencia, la norma de ciudadanía, en donde también el profesor Agüero resalta la importancia de que las clases sociales, que ciertas clases sociales que son las dominantes en un momento, no se salten esas normas o las impongan por vías no institucionales. Es decir, que el fenómeno militar no puede abstraerse del conjunto social. Así que nada más que agradecer. Creo que nos invita a reflexionar en los puntos de encuentro que existen entre la historia y la ciencia política. Gracias, Iván. Gracias. Verónica. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo en el papel de las élites. Creo que la responsabilidad es civil, y por lo menos hasta el momento del golpe. Bueno, y también después. Así que creo que sí, que ahí hay un tema, el tema del papel de las élites, el papel de la formulación de un liderazgo, porque finalmente el poder civil sí se ha impuesto. Y claro, esto de entregarle la pacificación momentánea del conflicto a las fuerzas militares no alcanzó a transformarse en una doctrina, porque nunca hay la reflexión suficiente como para hacer eso. Lo que sí hay una tendencia que viene del siglo XIX, que los civiles se imponen. La élite chilena en muy pocas ocasiones ha derivado su poder hacia las Fuerzas Armadas, pero el control civil es muy importante. Y respecto al tema del consenso, sí, yo entiendo que la democracia parte de la base que hay disensos, pero creo que hay niveles y niveles de disenso. Y países pobres como el nuestro han logrado consensos centrales, como el caso de Uruguay, por ejemplo, que ha tenido un consenso base que ha permitido una vida distinta. Entonces, creo que efectivamente hay que pensar en el valor de las libertades y también de una cultura de derechos humanos, porque no basta con que tengamos memoriales o que hagamos un informe ético, un informe Vale, con todo lo importante que son, pero me parece que hay que tener una cultura de derechos humanos, así como nos relacionamos unos con otros. O sea, desde el minuto en que podemos maltratar a un niño. Es que decir, yo creo que tiene que ver con una forma de comprensión de las relaciones humanas que debería traspasar a la sociedad. Por eso son temas complejos y grandes en realidad. Súper. Gracias por tu reflexión. Van a quedar varios días dando vuelta lo que hemos conversado hoy día. Vamos a dar paso a las preguntas. Voy a tratar de resumir algunas y si no las voy a hacer directamente en honor al
al tiempo. Para el profesor Jaksic, Richard Koyumyan pregunta, me gustaría saber cuál es su opinión respecto de que las Fuerzas Armadas tienen el poder de las armas y cómo regulamos o evitamos su intervención en política, producto del poder que tienen. Y esto es una reflexión que de alguna forma también se reproduce dentro de lo que están conversando en el chat. Para Iván. Y si Verónica o Felipe la quieren comentar, bienvenidos también, obvio. Está en silencio. Yo creo que la posesión de las armas no necesariamente implica el uso de las armas. Que creo que lo que he tratado, y lo que ambos creo que tratamos de demostrar a lo largo de la historia, es que por lo menos en el periodo de la formación de la República, lo que vemos es una utilización de parte de la Fuerza Armada por una serie de otros grupos, y que el fenómeno de autonomía y de pensamiento propio o corporativo es un fenómeno bastante más del siglo XX. Y lo otro que hay que resaltar es esta influencia internacional, es decir, que tal vez en el siglo XIX, con el modelo más francés o con el modelo más alemán, muy técnico, ¿no? Hay que pensar de que no son modelos meramente culturales, son modelos tecnológicos también. Hay ciertos vínculos económicos con estos países, pero en el siglo XX estamos hablando, bueno, de una doctrina de la seguridad nacional con una fuerte influencia de Estados Unidos, y en donde el tema del orden interno se transforma específicamente de un orden anti-izquierdista, anti-marxista. Pero no sé si Ricardo, si con eso logro contestar la pregunta. Es perfectamente posible tener un ejército profesional que no use las armas debido a la influencia inapropiada de factores internacionales o de factores internos como los intereses de un cierto sector político o un grupo social. Súper. ¿Alguien más? Voy a leer la pregunta al profesor Baeza, del instituto. Dice que la relación entre el mundo militar y la élite tradicional chilena ha pasado por altos y bajos, pero nunca se ha entendido que sean una misma cosa. En este sentido, la relación de los últimos 40 años no es permanente ni definitiva por la cercanía originada en la burocracia autoritaria durante la dictadura. ¿Cómo creen ustedes que será el futuro? ¿Es posible que cambie en un contexto de cambio en la Constitución, menos centralista o menos hiperpresidencialista, o una nueva distribución del poder? Eso pregunta el profesor Baeza. No sé si alguien quiere tomarla. Yo creo que Verónica sería más apropiada para esta. Bueno, yo creo que el tema tiene que ver también con las definiciones de la función que cumplen las Fuerzas Armadas. Es decir, si no tenemos una definición de para qué están las Fuerzas Armadas, ya estamos ahí con un problema de su posesión de las armas. Y me parece que ha habido mucha dificultad en definir esa función. Y bueno, sabemos que desde antes de los 40 años, voy a mencionar, ¿cierto?, que desde el 32 hubo un acuerdo en que no se iba a apelar a las Fuerzas Armadas, pero eso tuvo que ver en alguna medida porque las Fuerzas Armadas se autonomizaron, entonces no las podían controlar, no podía convertirse las Fuerzas Armadas, seguir siendo un aparato represor como había sido a comienzos de siglo. Y eso se comenzó a recomponer, en el caso de la derecha, se comenzó a recomponer esos lazos, después ya en la década del 60, pero todos usaban este mecanismo de la militarización política. Y yo diría que después del golpe ha sido, o sea, desde antes del golpe, desde la preparación del golpe, sectores civiles le entregaron a las Fuerzas Armadas la facultad para resolver los conflictos y hacer uso autónomo de las armas. Y esa posición no cambió
hasta el apresamiento del general Pinochet. O sea, la defensa sobre el papel que le correspondía a las Fuerzas Armadas en la vida institucional se mantuvo después de 1990 en sectores políticos que lo siguieron defendiendo. Entonces, la Concertación intentó después modificar eso, claro, a través de mecanismos más bien de movilización, pero como la elaboración de un plan, un programa, cuál es la función de las Fuerzas Armadas, qué función cumple, cuántos recursos les vamos a dar, eso me parece que ha estado corto el país, no ha reflexionado sobre eso. Súper. Gracias, Verónica. Viene otra pregunta de Pablo. La influencia de Estados Unidos en nuestras Fuerzas Armadas ha sido importante. Por ejemplo, la Escuela de las Américas, la que sigue operando con otro nombre. ¿Una nueva constitución debe orientar hacia una mayor independencia, no subordinación ideológica de las Fuerzas Armadas? Pregunta abierta al que lo quiera tomar. Bueno, solo una continuidad histórica, y es el problema que existe cuando hay cuando hay una dependencia tecnológica respecto de una potencia en particular, que por lo general se va a traducir en una influencia normativa, en una influencia cultural. Y en ese sentido no podemos evitar de que el Estado no tenga el monopolio de la fuerza, pero sí lo que se puede evitar es la dependencia a una doctrina en particular o una dependencia tecnológica en especial. Es decir, de que de acuerdo a las necesidades del país, o sea, una cosa es ser un país con una gran costa, otra cosa es ser un país que tiene problemas territoriales con su vecino y los ha tenido tradicionalmente. De modo que hay diferentes fórmulas con las cuales se puede mantener uno de los papeles fundamentales del Estado, pero sin caer en una dependencia que va a derivar eventualmente en una influencia política y cultural. Eso. ¿Alguien más? ¿Verónica o sí, Felipe? yo quisiera decir que la verdad es que es un poquito ilusorio pensar que podamos autonomizarnos mucho de las tendencias generales, o sea, los factores internacionales en este tema tienen una influencia importante, especialmente en el caso de nuestro, que estamos dentro de un área geopolítica vinculada a Estados Unidos. O sea, aquí hay un tema de alineamiento y de, claro, compra de armas también que tiene que ver con la influencia, con la injerencia que Estados Unidos tiene sobre el continente, del cual es bien difícil eludir, no se puede. Entonces, en ese sentido, creo que hay que pensar en esos alineamientos y estar alerta a sus peligros, no sé, las políticas de transformar a los enemigos que tiene Estados Unidos, ¿cierto? Los define, depende de sus propios intereses. Y antes era el enemigo comunista, pero después del 2001 el narcotráfico y la delincuencia internacional. Entonces las Fuerzas Armadas de distintos países tuvieron que adecuarse a eso. Me parece que ahí es donde los conflictos de los propios países, a veces, cuando no se pueden, hacen uso también de esos discursos y de esas políticas. Es decir, no sé, la importancia que asumió la seguridad ciudadana durante la década del 90 y los 2000, o sea, también se insertan dentro de conflictos que son, o discursos que son internacionales. Muchas gracias, Verónica. Felipe, ¿quieres agregar algo o seguimos con las preguntas? Sigan nomás. Gracias. Tengo una del profesor Carlos Portales que es un poco larga, entonces estoy tratando de resumirla. Tienes varios puntos, pero básicamente dice que la Constitución no es la política, es el marco de la política. Hay que ver cómo se implementa y cómo se cumple. La Constitución no implica consenso sobre todo, sino solo sobre el marco. Tercero, las Fuerzas Armadas y las de orden deberían tener sus funciones separadas, orden interno y orden externo. Los estados de excepción elimina esa distinción temporalmente.
problema del uso que ha tenido la idea de seguridad nacional es que ha pretendido un concepto técnico-político que ha sido ideológico para medir la legitimidad de la acción de los militares. Se ha demostrado muy negativo. Quinto, es clave mantener el control civil como punto de partida. Es lo único que permite establecer responsabilidad en el uso de las facultades y de las excepciones. La subordinación y obediencia es clave para ejercerlo. No significa que siempre se cumpla. Leer la historia solo sobre la base de los incumplimientos es un error. Las ciencias sociales no son todo o nada. Otro caso es el método jurídico. En un punto hay que decidir si es constitucional o no. Son dos planos distintos. ¿Alguien quiere? Entonces, el profesor Portales finaliza preguntando, ¿no cree necesarias estas distinciones para abordar el tema, como una distinción de las que él plantea? Bueno, yo sí estoy de acuerdo. La Constitución es un marco, pero tiene elementos esenciales que deben estar como claros y en los cuales deberíamos estar de acuerdo. También pienso que, claro, hay que distinguir las funciones internas de las funciones externas, sin duda, eso es fundamental, y democratizar las funciones internas, bueno, todas, pero en particular las funciones internas, ¿cierto? O sea, el Carabineros tiene un origen militar, y claro, no es una fuerza armada, o fuerza, como me refiero, como el ejército, pero sus lógicas son bélicas, y las va acentuando en la medida que va teniendo una instrucción con que están pensadas para otros contextos. Pienso que ir a entrenarse a Colombia no sirve mucho, porque en Colombia era otra la situación. Entonces, claro, hay que separar funciones y democratizar las funciones de seguridad en general. Sí, gracias a Carlos Portales, porque me da la impresión de que él apunta a una serie de distinciones que es importante tener y que son bien relevantes para el momento que estamos viviendo, que a todo esto es un debate que se ha dado anteriormente, salvo que antes era respecto de las reformas a la Constitución. Es decir, que durante todo el siglo XIX lo que se discutió eran las reformas a la Constitución, y eso era parte del juego político. Es bien interesante lo que ocurrió en el siglo XIX desde el punto de vista de los procedimientos, desde el punto de vista de qué es lo que se hace con una constitución, qué es lo que se espera de una constitución, y yo creo que se pueden aprender algunas lecciones. Ya Carlos Portales lo dijo, lo reafirmó Verónica, una visión es de la constitución minimalista, y yo estaría de acuerdo con eso, en el sentido en que no le podemos cerrar el paso a la política. Es decir, de que muchos de los acuerdos que se lograron, que parecían increíblemente difíciles en el siglo XIX, la Constitución del 33 fue el producto de la violencia y producto de una guerra civil, y 15 años después, recién empezaron las discusiones en torno a cómo se va a modificar la Constitución. En ese momento, los dos grandes temas eran las relaciones entre el presidencialismo acendrado, extremo, y el papel del Congreso. Eso yo creo que fue lo fundamental. Y pasó por una serie de pasos que eran pasos políticos. Es decir, por ejemplo, los senadores tenían 9 años, un periodo de 9 años, y podían ser reelegidos indefinidamente. La solución política fue reducir el periodo del senador a 6 años y tener una elección directa. Yo creo que hay lecciones como esas que se pueden aprender en el sentido de no derribar una constitución y llenarla de detalles, porque eso afecta a la convivencia democrática y cierra la puerta a las transformaciones que va viviendo la sociedad. De modo que esta distinción la celebro, de decir, tenemos que distinguir la constitución escrita de la política y darle más lugar al debate político para las transformaciones que sean necesarias hacer
tanto de las Fuerzas Armadas como de las instituciones en general. Gracias. Muchas gracias, Iván. ¿Algún comentario más de Felipe o de Verónica? Creo que no. Sí. Voy a resumir en el orden al tiempo. Sí. Felipe, perdón. Sí, dígame. No, un breve comentario. O sea, yo estoy de acuerdo con los puntos que hace Carlos Portales él termina preguntando si creemos que son esos puntos necesarios a tomar. Por supuesto que sí. Y creo que, evidente, la Constitución es el marco general bajo el cual cabrán todas las distintas especificaciones, las leyes que vienen, etcétera, etcétera. Es el trabajo ya más de la política, fuera del campo general de las normas. Y estoy de acuerdo ahí con lo que plantea tanto Iván como Verónica. Creo que se trata de ahí de desarrollar. Esto requiere no solo normas, sino prácticas, ideas, convencimientos, persuasión en un proceso largo, donde se genere una cierta cultura, como se señala, de derechos humanos, de prescindencia del uso militar en la política. Creo que ese es un terreno que tiene que ser completamente despejado y que, no, como se muestra en la historia, nunca lo ha estado del todo. Creo que hay que tener presente que en el debate actual en Chile hay una realidad que es la de la inclusión creciente, gradual de las Fuerzas Armadas en campos del orden interno. En los relatos históricos que se han hecho, eso ha estado muy presente. Hay que tener presente que hay una tendencia en estos años de aumentar eso en distintos campos. Y que no es parte de un debate, porque no es detectado con toda la importancia que debe tener, y del cual creo que hay que ser consciente en el debate que se viene. También quiero decir que, en términos quizá algo hipotéticos, pero creo que el terreno de la discusión constitucional es un terreno que va a estar en este terreno, en este campo, si es que aparece, cuánto aparece, no sabemos, cortado por grandes disensos. Yo tengo la impresión de que en el campo de la derecha, hablando en general, sé que son muchas derechas, aquí tenemos especialistas en la derecha. Por favor, profesor Agüero. Y son varias, pero en fin, como no tenemos tiempo porque tenemos una moderadora. Vamos a hacer otro seminario y discutir sobre Fuerzas Armadas y otras derechas, ¿o no? Una moderadora que es muy estricta en el tiempo, entonces hay que usar términos que nos permitan avanzar más rápido. Bueno, entonces la derecha, si uno puede pensar en general que la postura de la derecha en relación a las Fuerzas Armadas, en el debate constitucional, si uno lo pone de manera típico ideal, sería el de mantener lo más posible las cosas como están en la Constitución actual. Es decir, no cambiarla tanto, ¿no es cierto? Porque sí, las Fuerzas Armadas merecen un capítulo especial, merecen una referencia de poder de seguridad, las referencias de la seguridad nacional son apropiadas, etc. Como digo, hay muchas derechas, hay mucha postura, pero en términos típicos ideales creo que eso sería una postura. Creo que hay una postura en el otro sector del espectro político, que es, por supuesto, no mantener lo que está en la Constitución actual, pero fuera de eso hay muy poco, primero, creo, muy pocas ideas claras sobre qué hacer en materia de definiciones constitucionales legales sobre las Fuerzas Armadas, y también creo que hay mucho disenso dentro de ese campo sobre las funciones o roles o cómo deberían estructurarse en términos normativos y legales las Fuerzas Armadas. Hay esfuerzos, no quiero hacer menciones autorreferentes, pero hay un grupo de análisis y defensa de las Fuerzas Armadas que hace esfuerzos por desarrollar alguna idea, así como varios centros de estudio y think tanks que están trabajando desde distintas posiciones este campo, y hay que darle la debida atención. Eso.
brevemente, antes de finalizar, estaba mirando los comentarios del chat de unas posiciones un poco más polémicas respecto a el tema de, Pedro pregunta si es que, argumenta Pedro que hay realpolitik en decir que las Fuerzas Armadas sí participan en política, entonces no sería mejor que de Frentón participara en la discusión constitucional. Y el señor Rendón pregunta también si no sería necesario mejor disolver las Fuerzas Armadas para poder borrar todo el tema de la dictadura y también de los escándalos de corrupción. Lo dejo ahí porque en aras de la libertad de expresión, si bien yo no estoy de acuerdo, me parece que es necesario plantear todas las discusiones para poder tener todos los puntos de vista. Eso, no sé si tienen alguna reflexión al respecto los expositores. Yo creo que estaría también de acuerdo contigo, Mireya, en el que tiene que haber una comisión técnica, pero que tiene que ser responsable democráticamente, a propósito de cuáles son las reflexiones. Lo que no debe haber una reflexión corporativa. A eso, en ese sentido, yo expresaría mi acuerdo contigo de decir, separemos esas cosas. Efectivamente, las Fuerzas Armadas tienen un conocimiento, pero ese conocimiento se puede canalizar por otras vías y no necesariamente con una participación directa en la redacción de una constitución. Perfecto. Felipe o Verónica, antes de ir concluyendo. Solo muy, muy breve, que o sea, la disolución de las Fuerzas Armadas es una utopía, ¿no? Eso no va a ocurrir. Y respecto de la participación, que fue un gran tema durante el siglo XX, me parece que tiene que ver con la función y el liderazgo civil. ¿Sí? Las Fuerzas Armadas son fuerzas para servir a la sociedad. No pueden autonomizarse y autodefinir para qué están. Entonces, el problema es la definición de su tarea, de su papel. Y claro, me parece que estas comisiones de especialistas tienen que reflexionar sobre eso, no se las puede marginar del todo, no hay una marginación total, pero tampoco, o sea, es la civilidad la que tiene que dar las directrices sobre su papel, qué función cumple. Eso, estamos siendo muy responsables con la hora. Les agradezco mucho a Iván, a la profesora Verónica y a Felipe por el debate. Aprendí mucho, me hizo pensar mucho. Me quedo pendiente algunas dudas con respecto a cuál sería la doctrina de la Constitución del 25 que mencionó para el 33 el profesor Jaksic, así que le voy a tener que preguntar después. Y eso, la idea es que vamos a seguir pensando, porque estos son temas que son a veces poco atractivos desde el punto de vista político, pero mediático, pero que políticamente son necesarios. Así que les agradezco por el tiempo, así que vamos a alcanzar a ir a ver el eclipse para los que estaban preocupados del tema. Yo no, y a mí se me había olvidado, pero hay gente que me preguntó que cómo se me ocurría no se me ocurría hacer un seminario en estos temas, en este momento, así que ya está, pero igual, les agradezco nuevamente y estaremos conectados para la próxima sesión sobre el tema de las Fuerzas Armadas y Constitución. Muchas gracias a todos, esto va a estar disponible de todas maneras después grabado para que ustedes lo puedan escuchar. Profesor Agüero, ¿iba a decir algo? No, solo despedirme Sí. Ojalá, Sí, ojalá que este debate no sea eclipsado por No, porque además la idea es que sigamos después debatiendo. Nosotros tenemos un grupo de investigación sobre estos temas en el INAP, que estamos desplegando reflexión y hartas neuronas para poder construir a una nueva constitución democrática y que nos aleje de todos los temas y problemas que tuvimos en el pasado. Así que muchas gracias y gracias a ustedes. Que estén muy bien. Chao. Gracias. Adiós. Adiós. Chao. Vamos a